Muy buenos días, asistentes al QRS Community Days en Colombia. Un saludo caluroso y qué bonita oportunidad para poder transmitir experiencias y conocimiento en estos espacios que amablemente nos han gestionado diferentes compañías. UENVI es la compañía a la cual pertenezco como líder técnico e ingeniero de desarrollo. Hoy en compañía de Samir Castro estaremos desarrollando este contenido con mucho cariño. ¿Listo? Empezamos haciendo una pequeña presentación. Como les decía, mi nombre es Igor Ariza, soy Senior Developer en la compañía UENVI. Ahí trabajamos junto a Samir Castro toda la parte del desarrollo backend y junto al compañero Samir hemos logrado, y un equipo de trabajo que nos acompaña, hemos logrado desarrollar los servicios y las aplicaciones en ambientes cloud, en Kubernetes, una excelente herramienta que nos ha permitido desplegar un producto que se llama CCP, y bueno, estaremos hablando de él en el transcurso de la presentación. Hola, muy buenos días. Permíteme, Igor, por favor. Sí, bueno, como le hablaba el compañero Igor, es un gusto realizar esta presentación y llevar un granito de conocimiento a todos los aquí presentes. Mi nombre es Mel Castro, como comentaba el compañero, trabajamos en la compañía UENVI. En mi caso, desarrollo backend con tecnologías cloud, todo lo que tiene que ver con Kubernetes, contenedores, dockerización, pipelines, Tekton y todas estas tecnologías que conlleva la cloud technology. Adelante, Igor, por favor. Bueno, hoy abordaremos el tema de la tecnología en la agricultura, un término que se ha definido actualmente como AgTech, y tiene que ver pues las diferentes industrias a las cuales han estado aplicándole tecnología. Lo hemos visto en la industria automotriz, lo hemos visto en la industria bancaria y en diferentes industrias hemos visto cómo la tecnología ha empezado a incurrir poco a poco y de una manera bastante productiva para hacer eficientes estas industrias. Entonces, a la que nos corresponde es la agricultura. Y empezamos hablando de los conceptos que abordaremos. Hablaremos un poco sobre el sol, siendo la fuente de energía principal para nuestra biosfera. Hablaremos un poco de las características de las plantas en sus procesos biológicos, en su tema relacionado con la fotoabsorción y la fotosimilación. Hablaremos de un tema bastante importante que lo estuvieron tocando ahorita en el ingreso, en la apertura del evento, sobre la seguridad alimentaria. Hablaremos sobre las técnicas y la información que tenemos actualmente según la FAO. Y por último abordaremos todo lo que tiene que ver con la parte de automatización, Internet de las Cosas y Kubernetes. Hablamos de nuestro padre, el sol. Pues bueno, el sol, al ser nosotros los que recibimos la energía directa de él, pues somos un sistema que está cerrado y balanceado. El sol es algo esencial para la geología y la biología de nuestro planeta. El 40% de la radiación solar llega en un 40%, la recibimos. Si nosotros miramos a nuestro alrededor en este momento y tomamos un foco de bombilla que esté en este momento en el salón o que esté alrededor de nosotros, para poder que se encienda necesitamos 200 unidades de luz o 200 fotones. Si nosotros miramos la cantidad que entra de sol a nuestra Tierra, estamos hablando de 200.000 millones de unidades por segundo, y de esas no logramos aprovechar. Según la estadística, dice que apenas estamos en un 1% de aprovechamiento. En algunos países del planeta Tierra tenemos presencia solar en muchas más horas. Colombia cuenta con la fortuna de tener 12 horas de sol y 12 horas de oscuridad,
siendo esto un ambiente óptimo para la producción agrícola y la generación de comida y biomasa. Bueno, aquí miramos más o menos un desarrollo que tenemos a nivel mundial. Si nosotros nos fijamos lo que está ubicado en la parte de Colombia, tenemos que estamos en la zona que tiene 1.260 a 1.600 fotones por hora, y eso nos posiciona, como les decía anteriormente, en una gran postura agrícola. De pronto, si estás hablando, estás muteado. Ok, listo. Sí, bueno, entonces hablábamos de que tenemos otras zonas en el planeta Tierra donde tienen menos sol, y pues eso nos permite pues definir que la producción agrícola es mucho más precaria, ¿sí? La producción agrícola es mucho más lenta y solo se permite desarrollar en ciertas en ciertas zonas del año, en ciertos momentos del año. No es una agricultura constante, comparándolo con lo que tiene Colombia actualmente. Hablemos un poco de las plantas, de las características de las plantas. Las plantas son seres poiquilotérmicos, son organismos poiquilotérmicos. ¿Qué quiere decir poiquilotérmicos? Que no logran sostener su calor o su temperatura de una manera autónoma, a diferencia de los seres vivos como los humanos o como los animales, que tenemos esa regulación de la temperatura. Es decir, que si en la planta está recibiendo el exterior, hay mucho frío, pues esa misma temperatura la va a tomar la planta, y es un tema que se debe tener en cuenta en el momento de la producción y en el momento de pues, estar haciendo el seguimiento para la parte de frutos. Cuando los suelos de las plantas están por debajo de 1.5 de humedad, para la planta es imposible poder extraer agua del suelo para su proceso fotosintético y producción de biomasa y producción de frutos. Eso quiere decir que si el suelo en el que está sembrado la planta no tiene las características químicas o la cantidad suficiente de agua, pues su proceso va a ser lento y no va a ser el esperado. Un dato curioso: las plantas son verdes debido a que ellas no absorben la luz verde si lo miramos en el espectro de la luz. Es decir, ellas son verdes por su ausencia de luz verde. Y es un dato curioso que a veces pues, nos da, porque siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué el color de las plantas? Entonces ahí dejamos este dato curioso. Y son potencialmente seres inmortales. ¿Qué quiere decir potencialmente? Que tienen desde su raíz hasta sus tallos, tienen la posibilidad de generar un ecosistema por debajo de la tierra que les permite tener su vida mucho más allá de lo que nosotros vemos cuando crece la planta, cuando crece el tallo y cuando saca sus frutos. Entonces son seres con unas características bastante interesantes. Aquí vemos algunas otras características de la planta. Porque muchas veces nos preguntamos cuál es el momento indicado para regar las plantas, cuál es el momento indicado para que las plantas tengan su capacidad de agua. Y nosotros vemos esta gráfica y podemos ver en el transcurso de horas y la intensidad de la transpiración, las plantas empiezan a abrir o a absorber el agua a partir del mediodía, que es cuando es el punto máximo de la transpiración. Entonces la planta empieza a funcionar desde las 9 de la mañana, pero empieza a hacer su proceso de absorción de agua en su punto máximo al mediodía. ¿Y para qué sirve la absorción del agua? Para poder detener la evapotranspiración y para poder aislarse de las temperaturas altas, teniendo en cuenta que son organismos anquiolotérmicos. Ya por la noche, pues cuando va cayendo la luz solar o cuando va cayendo la jornada nocturna,
pues las plantas disminuyen su absorción de agua para poder hacer otro proceso fotosintético que se hace en la parte nocturna. Aquí tenemos algo curioso. ¿Qué es el hambre? El hambre es una sensación física incómoda o de dolor causado por un consumo insuficiente de energía alimentaria. Se vuelve crónica cuando la persona no consume una cantidad suficiente de calorías. Hoy cuando hablamos de esto nos hacemos la pregunta de cuántas personas han logrado comer hoy. Y la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, nos revela datos muy curiosos. 820 millones de personas padecen de hambre en el mundo. Y eso es algo que como humanidad estamos llamados a validar esta información y pues ser conscientes de lo que está sucediendo actualmente respecto a la seguridad alimentaria. Tenemos, bueno, como les decía, 828 millones de personas. Esto equivale a 9 veces Colombia, perdón, esto equivale a 16 veces la población de Colombia. Entonces es un dato que no es mucho, no es algo irrelevante, es algo que debemos tener en cuenta como población y como humanidad, de que hoy a esta hora existen 16 veces la población colombiana de personas que no han podido ingerir un alimento. También tenemos que cuántas personas padecen de hambre en el mundo. Si miramos en la parte de América Latina, podemos encontrar el dato de 56.5 millones de personas que tienen algún tipo de situación o de vulnerabilidad alimentaria. Aquí podemos ver cómo se distribuye, siendo África el país con mayor personas que no logran ingerir sus alimentos o que tienen una subalimentación. Aquí vemos un poco más de información. Estamos en América Latina y el Caribe, pues está en una zona baja, si miramos o en comparación con las demás zonas del mundo, pero eso no deja de ser alarmante y preocupante. Si miramos nosotros nuestra geografía colombiana, encontramos niños en La Guajira, encontramos niños en el Amazonas que están sufriendo de algo realmente cruel en la parte de seguridad alimentaria. ¿Alguna inquietud ahí hasta el momento o vamos bien? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, pero no hay ninguna pregunta por ahora. Estás muteado de pronto. Aquí compartimos esta frase de Stephen Hawking con el fin de llamar a la atención y la conciencia. Somos una raza de primates en un planeta menor, con una estrella ordinaria, pero aún así tenemos la capacidad de entender el universo. ¿Y qué sucede cuando hablamos de entender el universo? Que podemos hoy en día tener la capacidad de entender todo, hablando específicamente de la producción agrícola relacionada con ella. Tenemos la posibilidad de entender hoy cómo puedo mejorar mis procesos agrícolas, cómo puedo mejorar la optimización de mis recursos, como lo que tiene que ver con el ahorro de agua, el ahorro de alimento hacia las plantas, cómo podemos por medio de la tecnología impactar el cambio climático, que es algo real a lo que estamos sufriendo actualmente, cómo podemos alejarnos de toda la parte de virus, de toda la parte de pestes, que es lo que a veces nos ha dejado las producciones agrícolas en ceros, y cómo podemos acceder a la información para poder generar más conocimiento, es decir, cómo podemos nosotros predecir el futuro basado en la información y en la data, y cómo podemos nosotros validar el incremento de la población en el mundo para saber sus necesidades alimentarias. Entonces, hoy tenemos al alcance de la humanidad unas herramientas geniales que han sido identificadas y las han descubierto profesionales y científicos que nos permiten poder prever y poder detener muchos cambios que hoy están afectando a la humanidad en general.
Y aquí es donde aparece la tecnología, que es como nuestro enfoque de esta presentación. De qué manera y cómo, usando herramientas tecnológicas, podemos nosotros hacer todo el recurso y la optimización de recursos y el mejoramiento de nuestra cadena productiva a nivel agrícola. Porfa, Igor, regrésate a la anterior, a la otra, a la anterior. Ahí quisiera hacerle una pregunta a los presentes. ¿Dónde está la siguiente, la que está adelante? Adelante, sí. Y bueno, ya que no han hecho preguntas, yo sí quisiera hacer una pregunta a los presentes, a ver si tienen algún punto de vista. ¿Qué desafíos creen ustedes que enfrenta hoy día la agricultura, no solo pensando en hoy y en mañana, sino en el futuro, dentro de 10 años, dentro de 20 años? ¿Qué desafíos enfrentan y cómo la tecnología puede impactar y ayudar a mitigar todos esos inconvenientes que se puedan presentar? Sí, aprendió. De ahí del centro. Un momentico que estamos tirando el micrófono. Hola, ¿me escuchas? ¿Sabes si ellos me escuchan en este momento ahí? ¿Escuchan al compañero? Escuche un poco pasito. Hola, 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 hola. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, sí. Vale, no. Entonces yo estaba diciendo que creería que el principal problema que tenemos hoy en día en la agricultura, bueno, hoy en día y para el futuro sería todo el cambio climático. Temas de sequías, inundaciones, todo esto. ¿Y cómo lo podría resolver la tecnología? Yo creo que haciendo la agricultura mucho más eficiente y también quizás temas como cuáles son las mejores áreas para tener la agricultura, cuáles son las áreas que van a ser menos afectadas por cambio climático y cosas así. Vale, muchísimas gracias por el aporte. Hay varios enfoques y varias maneras en las que la tecnología nos puede ayudar. Y aquí podemos ver, digamos, 5 de esos desafíos, de esos principales desafíos por los cuales la agricultura debe encaminarse hacia la tecnología y tratar de caminar, de conseguir ajustarse a todos esos cambios que se puedan presentar y sacarle el mejor provecho a la tecnología, ¿cierto? Tenemos el cambio climático, que obviamente se habla a nivel mundial del cambio climático, pero ¿cómo afecta a la agricultura? Hay muchos factores que han provocado variaciones climáticas y que afectan la producción agrícola directamente. La escasez de agua, en algunas partes demasiadas altas temperaturas que impiden que la agricultura, digamos, tenga un desarrollo óptimo. Eso, obviamente, el cambio climático, digamos, de la mano con lo que son la escasez de recursos naturales, podemos tratar de mitigar esa parte con tecnologías que nos permitan determinar los suelos, la condición del aire, la condición del clima y poder tomar decisiones con respecto a eso. También podemos ver lo que, bueno, en la agricultura siempre ha existido el tema de las enfermedades y las pestes,
que afectan los cultivos. Entonces, ¿de qué manera la tecnología nos puede ayudar a mitigar toda esa parte? El acceso a la información y al conocimiento, el desconocimiento que tienen los agricultores hoy día y que carecen de herramientas para informarse y capacitarse, también es uno de los factores que influye mucho. Y como hablaba ahorita nuestro compañero Igor, el crecimiento global, el crecimiento a nivel global va encaminado también de que se estima de que para el 2050 la población ha aumentado un 25%. Entonces, si tenemos esos índices de hambre tan altos a nivel mundial, cuando la población aumente, obviamente aumentará la demanda de alimentos y se hará mucho más complicado, ¿cierto? Igor, adelante, por favor, la siguiente después de automatización. Bueno, aquí entramos a los beneficios que las tecnologías cloud nos pueden ayudar en la agricultura. Como comentaba, una de ellas, colaboración y comunicación. Por medio de las diferentes tecnologías, nosotros podríamos facilitar el mayor acceso a información y conocimiento para los principales actores dentro de la agricultura. Principales actores, los campesinos, los proveedores de insumos, los investigadores que también día a día realizan sus avances para determinar e investigar sobre todo lo que conlleva el tema de la agricultura. Lo que tenemos de data análisis, las tecnologías cloud, los avances tecnológicos que tenemos nos pueden ayudar en la agricultura. ¿De qué manera? Tomando toda esa información, por ejemplo, de un cultivo, tenemos un cultivo y con esa información podemos tomar decisiones si es un suelo, el pH del suelo está, digamos, en óptimas condiciones, si el clima, la humedad, la luz solar, como hablaba también, que es tan importante la luz solar. Esto va de la mano con lo que se llama hoy día Precision Agriculture, que es agricultura de precisión, que te determina a ti dentro de un cultivo, por ejemplo, que tú puedas tomar una decisión inmediata en cuanto a los datos que te puedas recolectar desde los sensores que tú tengas en tu cultivo y tomar esas decisiones. Si por ejemplo, el suelo, la humedad del suelo está muy seco, por ejemplo, tomar por medio de esos sensores la decisión inmediata de hacer un riego al cultivo porque lo necesita inmediatamente, y no de pronto tener que un campesino ir directamente al cultivo y darse cuenta de que o el suelo o la humedad o las pesticidas, las plagas, perdón, están afectando ese cultivo. Y llegamos a un punto importante que son las tecnologías IoT, el Internet de las Cosas. ¿Cómo podría impactar el Internet de las Cosas y los sensores en la producción agrícola? Midiendo humedad, lluvias, luz solar, las condiciones climáticas, sistemas de riego, fertilización. Todos esos dispositivos tenemos, por ejemplo, el que mide la temperatura, esos dispositivos, conectarlos a una aplicación que nos permita tener centralizada esa información y poder tomar decisiones pertinentes para el cultivo y para
el sembrado que tengamos es muy importante. Los sistemas de riego también, basados en IoT, para monitorear condiciones de suelo y proporcionar riegos precisos y eficientes. Esto nos evita la pérdida de insumos, porque se va a aplicar a los cultivos lo necesario y lo pertinente para cada momento que lo requiera. ¿Podría pasar, Igor, a la siguiente, por favor? Aquí tenemos una tabla que nos indica, unos indicadores, cómo ha ido creciendo la compra y, digamos, la obtención de dispositivos IoT dentro de la agroindustria. Y es una tendencia a aumentar, a que nos va a permitir, por medio de estos dispositivos, conectarnos a nuestro agro y hacerlo más eficiente. Así es, compañero Samir. Si miramos esta gráfica, validamos que la adopción de Internet de las cosas está teniendo un crecimiento casi que exponencial. Si vemos el año inmediatamente anterior teníamos el 14.4%. Y a este año estamos ya en el 16%. Eso indica, esta gráfica nos indica que el momento, si vemos aquí la gráfica, el momento del crecimiento cada vez va a ir exponiéndose más. Es decir, que es un momento de inflexión clave para la industria, para poder empezar, por lo menos a nivel local, a nivel de Colombia hablando, para empezar a hacer este tipo de inversiones de conexión o dispositivos IoT. Como lo decía Samir, aquí podemos calcular no solamente el exterior, podemos calcular el interior, podemos usar cámaras para poder enviar algoritmos de inteligencia artificial y que nos permita hacer por medio de un proceso de selección natural, coger las especies que tengan, tomar las especies que tengan, que sean más fuertes para poder garantizar así nuestra producción. Y eso lo podemos usar, hacer por medio de algoritmos entrenados con machine learning, con inteligencia artificial. Y eso nos lo permite las aplicaciones nativas en la nube, es decir, que nosotros podríamos crear ecosistemas, ya sean en un invernadero o ya sean grandes campos, crear ecosistemas aptos para una especie en específico y nosotros poder determinar con mucho tiempo de antelación algún tipo de proliferación. Hoy tenemos plagas que aparecen en los cultivos y de la noche a la mañana pueden hacer que se pierda totalmente la producción, y esto nos permite, integrando tecnologías como la Internet de las Cosas, como la de Kubernetes y como las aplicaciones nativas en las nubes, nos va a permitir ser mucho más exactos en la predicción de ese tipo de fallas. Entonces, es algo para tener en cuenta los presentes aquí en la charla, que estamos en un momento crucial de la historia en la que es necesario o se recomienda a la industria empezar a adoptar y dejar de pronto ese sesgo que nos hablaban inicialmente, el sesgo a que no se cree. O sea, es el momento indicado para poder hacer que nuestros negocios que tengan algún componente agrícola. Y cuando hablamos de agrícola, pues hablamos de toda la cadena, ¿sí? Hablamos de la producción de carne, de la producción de huevo, de la producción de peces. Todo lo podemos censurar y lo podemos actuar por medio de la tecnología, y lo más importante, que lo podemos llevar en nuestro celular de una manera constante y poderlo estar monitoreando casi que en tiempo real. ¿Listo, compadre Samir? Sí, adelante, la siguiente. Bueno, aquí encontramos diferentes dispositivos electrónicos como es la Raspberry Pi, el Arduino Uno, el SP8266, que son dispositivos electrónicos a los cuales nos permite conectar
todo este tipo de sensores que hablábamos anteriormente. Podemos medir el electromagnetismo, podemos medir la velocidad del viento, podemos medir conceptos o cosas técnicas dentro del suelo, podemos medir la temperatura tanto del suelo como la temperatura promedio. Y con todos estos datos podemos calcular datos sensibles para nuestra producción agrícola. Podemos calcular cuál es el punto en el que más se hace la evapotranspiración para nosotros poder cuidar de nuestras plantas y que tengan la dosis adecuada, ni exceso ni ausencia de agua, que siendo como tan importante para la parte agrícola. Podemos calcular la humedad, podemos calcular por medio de sensores posición y proximidad, podemos calcular vibraciones y sonidos acústicos y podemos grabar toda la parte de luz en diferentes espectros y también la parte de visión. Nosotros con una Raspberry Pi hoy en día se puede prototipar de una manera muy rápida. Ya en este mundo de las startups, pues lo que necesitamos, lo que queremos es fallar rápido para poder tomar acción sobre esos modelos que se están prototipando. Con una Raspberry Pi nosotros podemos crearla como un servidor principal que nos permite conectar los demás sensores y hacer una orquestación. Aquí hay que tener en cuenta que en la Raspberry Pi podemos montar un clúster, podemos instalar un clúster, podemos crear un ambiente nativo de cloud en esta Raspberry Pi, simplemente dándole acceso a Internet, pues desde ahí podríamos tener un clúster que se encargue de administrar todos nuestros sensores, todos nuestros actuadores y que vaya alimentando los algoritmos que tengamos definidos en nuestro modelo. Ahí en esta parte, compa Samir. Sí, perfecto. Bueno, ahí lo ideal de pronto hubiese sido mostrar de una manera práctica lo que estabas comentando, todo lo que puede hacer uno en una Raspberry Pi y luego por medio de los sensores tomar toda esa información y dentro de nuestro clúster, en un aplicativo en la nube, poder actuar con esa información. Pues bueno, por problemita de que técnico no pudimos realizar esa parte, pero también es como para que los presentes acá tengan la curiosidad de poder meterle mano, como dice uno coloquialmente, a estos dispositivos y saber de que se puede hacer muchas cosas en el agro. Por ejemplo, Igor tenía, por eso de pronto no se puede mostrar, dentro de una parcelita, todos estos dispositivos actuando y obteniéndole toda esa información que anteriormente veníamos comentando sobre los cultivos y todos esos sensores que nos ayudan a monitorear toda la parte de esta información que nos puede proporcionar la IoT. Así es, compañeros, también. No sé si en la audiencia alguien tiene alguna pregunta en esta parte en específico. Bueno, por temas técnicos no logramos mostrar el prototipo, pero sí, de pronto si hay personas técnicas o que quieran conocer, sería interesante poderles enseñar un momento, por lo menos la estructura básica de un proyecto que esté orientado a la configuración de un Raspberry Pi. Regáleme un minuto, por favor. Mientras vamos avanzando en algunas preguntas y preparo aquí una información para mostrarles. Yo tengo una pregunta. De pronto en unas zonas de Colombia es muy difícil tener acceso a Internet. ¿Cómo trabajaría si no tuviera acceso a Internet? ¿Cómo se haría ese proceso? Hoy existen modelos como Helm, que son modelos orientados al Internet de las cosas y son antenas que nos permiten instalarlas con radiofrecuencia muy bajas, permitiendo extender la conectividad entre una y otra. Y pues también estamos viendo el proyecto que ya vemos a veces en las noches, vemos los satélites cómo pasan por encima de nosotros haciendo el tema de conectividad pues ya a una escala mucho más alta. Pero existe el proyecto Helm, es un proyecto orientado en blockchain que nos permite dispersar la señal para poder hacer la conexión a dispositivos que manejen este tipo de tecnología.
la otra pregunta de pronto, eso sería para alguien que quiera tener la solución. ¿Cuál sería como el costo? De tener una solución es un tema de construir los equipos de desarrollo. Si estamos hablando de startups, es construir los equipos de desarrollo, porque de nada sirve tener un programa que funcione si no se le hace el mantenimiento. A la final es un producto de software, son piezas de software montadas en un ecosistema de nube, y se necesita algún tipo de mantenimiento a todas las decisiones, a todos los cálculos que se realiza a la solución como tal. Ok, listo. Ya les comparto algo más. No, ya no hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? No. Okay. Bueno, aquí podríamos ver cómo está más o menos estructurado el backend del SP o de la Raspberry Pi. Está desarrollada en C++. Aquí tenemos diferentes dispositivos y actuadores. Si hablamos de los sensores, tenemos, por ejemplo, aquí integrados sensores de temperatura, sensores del suelo, que nos permite calcular los catiodos o toda la parte de transmisión eléctrica para poder hacer que la planta tome la suficiente energía y sea por su parte reticular, permita subir el agua. Tenemos los sensores de lluvia que nos permite calcular si ha llovido, si no ha llovido y cuántos milímetros llovieron. Eso nos permite crear unas pequeñas estaciones hidroclimáticas en sectores. Siempre se ha pensado en que esos sectores sean establecidos como nodos, pequeñas estaciones que nos permitan calcular toda la data de la que estamos hablando. Y tenemos el waterfall, que es lo que nos permite calcular cuánta agua pasa por un recipiente, o sea, pasa por alguna manguera o pasa por algún lado que nosotros necesitemos calcularlo. Pues aquí ya hablamos un tema más técnico, y como les decía, está desarrollado en C++, y lo que nos permite es que este código lo podemos dockerizar y nos va a permitir subirlo en un ambiente cloud, en un ambiente de la nube. Y luego miramos acá los actuadores. Los actuadores son esos dispositivos que nos permiten actuar, como su nombre lo indica, en el momento en que tengamos una decisión dentro de nuestro terreno. Es decir, el suelo está por debajo de los menos 0.5, que es lo que requiere como mínimo la planta. Entonces podemos hacer que por medio del actuador se active el agua y empiece a pasar la suficiente agua para que para que no quede con un potencial hídrico muy alto y no vayamos a tener algún tipo de estrés en la planta por exceso de agua, y para que no quede tampoco por debajo de lo que requiere naturalmente el cultivo. Entonces aquí tenemos miles de herramientas que nos permiten aplicarlos por medio de la tecnología, y en este caso hablando de la tecnología de Kubernetes, nos permite hacer integración visual, nos permite hacer integración de diferentes sensores y nos permite tomar decisiones. ¿Sí? Esto nos permite, por ejemplo, aquí conectarnos a una base de datos externa. En este caso estamos hablando de Firebase, para poder tener la data en tiempo real. Y bueno, aquí lo que permite hacia adelante es crear soluciones tecnológicas o piezas de software orientadas a una industria en específico como es la agricultura. Eso es lo que básicamente queríamos enseñarles en esta charla, invitarlos a todas las personas que están atentas o que les gusta la parte agrícola, decirles que están en la mejor industria, porque es un océano azul, ¿sí? Cuando hablamos de océano azul, es un mercado en el cual muy pocos se incluyen a explorar y se incluyen a explotarlo. Y ahí va un consejo. Yo en la presentación de pronto no lo dije, pero
Yo soy estudiante de ingeniería agrícola, ingeniero en sistemas y estudiante de ingeniería agrícola. Y cuando conocí el mundo agrícola, aunque amo mi profesión como ingeniero de software, vi que hay otro mundo paralelo que es igualmente de bello. Y las plantas, la producción agrícola es tan importante. El ser humano puede dejar de vestir, el ser humano puede dejar de hacer cualquier otra actividad en el día, pero nunca va a dejar de comer. Es una necesidad primordial. Y eso es algo a lo que la FAO nos dice. En los próximos 5 años, solo en 5 años, la humanidad va a necesitar el doble de la que ya ha necesitado durante toda su existencia. Entonces, es un llamado a los proyectos agrícolas a no ser abandonados, a tomar la batuta, los que tenemos la posibilidad de estar en Colombia y de saber esa condición magnífica que tienen, convertirse en una despensa agrícola mundial, porque la seguridad alimenticia, como la vamos ahorita, son muchas personas a las cuales no les llega un plato de comida, y por medio de Kubernetes, por medio de Internet de las cosas y por medio de personas apasionadas, es posible hacer realidad proyectos que sean disruptivos desde Colombia y para el mundo. Entonces, esa es la invitación. De antemano a las personas que nos han acompañado hoy, les agradezco, y aquí tenemos otra información que nos va a compartir el compañero Samir. Sí, ahí es ilustrar de manera gráfica lo que hemos comentado anteriormente, que se puede hacer con los diferentes dispositivos IoT. Obtener información de los cultivos, regar de manera eficiente y oportuna los cultivos, obtener información del aire, del suelo, y poder tomar medidas consecuentes a lo que necesite. Está ahí ilustrado. Como todo lo que mencionaba anteriormente, sí, la invitación es a explorar, a que les quede ahí la duda de querer hacer y crear para esta industria como es la agricultura. Y creo que con esto cerramos. Muchas gracias, y teniendo en cuenta que hoy 5 de junio, celebramos el Día del Medio Ambiente, bueno, el Día del Ambiente, no es la mitad, sino el Día del Ambiente. Y cerramos con una frase muy personal, y es: cuida el agua, siembra tu comida y habla con las máquinas. Muchas gracias a los invitados y a los que nos están acompañando aquí en esta charla. Espero que haya sido de gran satisfacción y de mucho enriquecimiento en conocimiento. Gracias. Quedamos aquí atentos a las preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo.